los edificios históricos, que ahora ya, luego nos acercaremos un poco hasta ellos, hasta donde permite el vallado, a una entidad privada por una duración de 75 años. Esa entidad privada era la Universidad de Navarra, que luego se asentó al norte de la finca en unos terrenos que luego explicaremos un poco de quién son propiedad y bueno, todo el entramado que hay ahí un poco detrás de todas estas asociaciones, fundaciones, empresas y universidades privadas, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel momento se constituyó la asociación en respuesta a ese proceso y iniciamos movilizaciones ciudadanas y pusimos un recurso judicial contra aquel plan especial, ¿no? Y aquello acabó en los tribunales y con la victoria de la asociación en ese proceso judicial, lo que obligó al ayuntamiento a anular aquel plan especial de protección y a redactar un plan especial de protección nuevo. En esta visita también nos queríamos contar un poco en qué consiste ese plan especial de protección, por qué consideramos valioso ese documento y por qué creemos que hay que defender lo que ahí pone, ¿no? Bueno, yo creo que ya estamos más o menos todas y todos, que seguirá llegando gente. Entonces, bueno, os cuento un poco, habrá gente que conozca ya la Quinta de Torrearias o que haya venido ya a alguna visita de la plataforma, por lo tanto muchas de las cosas que vamos a contar hoy pues les sonará ya y esperamos poder contar cosas nuevas para no aburriros. Y a las personas que no nos conocéis, pues os servirá para situar un poco la Quinta de Torrearias. Aunque hemos hecho otras visitas guiadas que han ido más enfocado a contar la historia y a contar los valores patrimoniales, históricos, culturales o medioambientales que tiene, esta va muy enfocada de nuevo a denunciar los procesos de privatización. Después de 9 años y 3 alcaldes, 2 alcaldesas y un alcalde, nos vemos en la misma situación que hace 9 años, teniendo que volver a defender este espacio para que sea dedicado a usos públicos, ¿no? Y no sea para una entidad privada que le dé un uso propio y los vecinos y vecinas del distrito pues nos quedemos a verlas venir, ¿no? Ya llegó la megafonía, bien. Bueno, pues os cuento un poco la Quinta. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XVI. ¿Y por qué tiene un valor histórico esta finca? Porque constituye uno de los pocos testigos que quedan de lo que fueron las fincas mixtas agropecuarias y de recreo de la nobleza, y por haberse mantenido prácticamente intacta hasta nuestros días, ¿no? Es un espacio prácticamente inalterado, lo que no ha ocurrido con otras quintas de recreo del siglo XVI o XVII y XVIII que han ido desapareciendo o se han visto afectadas en su extensión, ¿no? Sí, estupendo. Así no tengo que gritar. Bueno, se estaba contando que el valor que tiene la Quinta, efectivamente, es el de haberse mantenido desde el siglo XVI prácticamente inalterada, ha ido pasando de unos propietarios a otros y ha sido ya a finales del siglo XX cuando pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid. La finca tiene una superficie total de unas 18 hectáreas, dividida en 2 parcelas, una situada al sur de 16 hectáreas, totalmente cercada por un muro, y que es la finca eminentemente histórica, y otra al norte de unas 2,5 hectáreas, que está desprovista de arbolado, también está vallada, ¿no? Y es donde se encontraba la era donde se trillaba el cereal. La superficie construida de las edificaciones vienen a sumar unos 7.000 metros cuadrados y tendríamos que reseñar pues las más importantes con protección singular, como son el palacio y las caballerizas y todas las dependencias que hay junto al palacio, como la Casa de los Guardeses, que han sido restauradas y consolidadas recientemente. Pero ahora os contaré también en qué estado han quedado por dentro. Con protección estructural tendríamos la Casa de los Jardineros y la Perrera. Con protección volumétrica el gallinero, la casita junto al arroyo y la lechería, que están prácticamente derrumbadas y requerirían de un proceso de restauración serio. Y además de estas construcciones existen otros elementos singulares dispersos por toda la finca, con diferentes niveles de protección. Hablaríamos de la puerta de acceso por la que habéis entrado, todo el muro de cerramiento perimetral, la vaquería y los corrales, todos los puentes, los pozos, los viajes de agua, los sistemas de riego asociados a ellos, las albercas, aljibes, norias, cenadores, fuentes, etcétera, y abrevaderos, ¿no? Con un nivel de protección inferior tendríamos las tinajas, tenemos tinajas de aceite y tinajas de vino, porque en el palacio había una bodega, bueno, hay una bodega, el frontón y todos los sistemas de riego y recogida de aguas.
En cuanto al pasado agropecuario de la Quinta, tendríamos que destacar que esta finca y los terrenos aledaños a ella han estado destinados desde hasta mediados del siglo XX y desde sus inicios a la explotación agrícola y el cuidado de animales. Todas estas edificaciones que os he ido enumerando pues dan prueba de ello, ¿no? Y aquí había caballos, vacas, cerdos, ovejas, gallinas y otro tipo de aves exóticas. Disponiendo de amplias masas arboladas, huertas en el sector situado al sur del arroyo, que es ahora mismo donde nos encontramos. Esta pequeña huerta es una muestra de ello, pero tendríamos todas las 2,5 hectáreas, 3 hectáreas que habéis visto al entrar a la izquierda, que ahora ocupa un pastizal. Todo eso eran huertas de frutales y hortalizas. Se aprovechaban las aguas subterráneas mediante 2 viajes de agua, la Minaya y la Isabela, y varios pozos con norias. Igualmente existían varias fuentes. La distribución del agua subterránea captada y del agua procedente del arroyo se realizaba mediante un sistema de distribución formado por acequias y caceras superficiales revestidas de canto rodado y ladrillo, que quedan restos abundantes de todas ellas, y en el plan especial se ha considerado su rehabilitación, gracias también a la presión que se ha hecho desde la plataforma vecinal. En cuanto a su historia reciente, no nos vamos a remontar mucho más atrás, pues son 4 siglos, tendríamos que estar hablando de familias aristocráticas, y como os decía, tampoco era el objetivo de esta visita guiada. Os contamos que la finca era propiedad de los condes de Torrearias, quienes firmaron en julio de 1986 un convenio urbanístico de permuta con el ayuntamiento, por el que cedían la quinta de Torrearias a la muerte del último de los condes, a cambio de la recalificación de unas 180 hectáreas de terrenos de los condes en torno a la quinta, que eran de naturaleza rústica y pasaron a ser urbana. Eso les proporcionó pues unos 500 millones de la época, ¿no?, de beneficios. Cumplidas estas condiciones, a la muerte de los condes, se firma el acta de entrega del ayuntamiento. Esto ocurre en junio del 2013. En julio del 2014 se aprobó el primer plan especial de protección para la finca de Torrearias. Ya os he contado antes que previamente ya se había constituido la plataforma ciudadana, porque ya había rumores de lo que se quería hacer en este espacio. Y planteamos ese recurso contencioso administrativo que os contaba por incumplimiento de las cláusulas de ese convenio de cesión, y además por lo que entendíamos que era desprotección del patrimonio histórico al considerar el derribo de edificios importantes, ¿no? Poco después de esto, cuando se anula el plan especial, la nueva corporación tiene que redactar un nuevo plan especial. Este nuevo plan especial se hace con participación ciudadana, y la plataforma ciudadana y otros colectivos como Madrid Ciudadanía y Patrimonio pueden presentar sugerencias, y luego presentamos también alegaciones a las mismas, al plan especial, que fueron tenidas en cuenta muchas de ellas, ¿no? Este plan especial de protección lo que viene a definir son los usos compatibles con el nivel de protección que tiene la finca. Y en su artículo 3, algo que nosotros ahora queremos reseñar y destacar, porque es un poco lo que puede servirnos de defensa para los planes que tiene el ayuntamiento ahora mismo de privatización, dice lo siguiente: establecer el destino del ámbito para usos dotacionales públicos, priorizando la recuperación de los usos relacionados con su pasado agropecuario y su uso como parque urbano. También dice que hay que integrarlo en la trama urbana con los otros parques históricos del distrito, refiriéndose a la Quinta de los Molinos, y en el distrito vecino a la Quinta del Capricho. Establecer, importantísimo, la gestión pública del ámbito, porque es que aquí está todo el meollo de la cuestión y es lo que el ayuntamiento viene a discutir, ¿no? Que asumirá directamente el ayuntamiento, sin perjuicio, se puso en este plan especial, de constituir estructuras mixtas con entidades vecinales y ciudadanas. Entonces aquí el ayuntamiento lo que dice que estas estructuras mixtas pues es lo que ellos vienen a llamar colaboración público-privada, y ahí ya les entran fundaciones de todo tipo y asociaciones con un poder económico impresionante. Nada tienen que ver con las asociaciones de barrio que conformamos el tejido social del distrito, ¿no? En atención a la historia de la quinta, dice, se priorizarán los usos de carácter agropecuario en un sentido amplio del término, favoreciendo explotaciones ecológicas autosuficientes que utilicen energías y recursos renovables. Bueno, pues esto es lo que viene a decir el plan especial, entre otras muchas cosas, pero digamos que eso es el cuerpo fundamental, el alma del plan especial, y lo que nosotros venimos a reforzar y a defender y a explicar a la ciudadanía en estas visitas, ¿no? En julio del 2014, la asociación que os he contado, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, de la que formamos parte, insta a la Comunidad de Madrid a que declare el jardín bien de interés cultural. Vuelve a solicitarlo años después y no se produce esa declaración de Vic hasta que el propio ayuntamiento lo solicita a la comunidad, una vez que ya se han terminado las obras de restauración y rehabilitación de los edificios. Esto es un dato importante porque la protección de Vic hubiera tenido una vigilancia mucho más férrea sobre esas obras, y el ayuntamiento decide
darle la protección, o sea, solicitar a la comunidad, que es la que tiene que protegerlo, solicitar a la comunidad la protección una vez terminadas las obras, ¿no? Las obras que os he contado han llegado a un presupuesto, a un gasto cercano a los 8 millones de euros. Sin embargo, el interior de las construcciones ha quedado totalmente diáfano. Se han retirado todos los elementos decorativos y funcionales, no dispone de suministro energético, ni de agua, ni red de saneamiento, y tampoco se ha instalado ningún tipo de red eléctrica, ni agua, ni climatización. Actualmente estamos a la espera de la publicación del plan director, que ya ha finalizado hace meses, hace muchos meses, casi un año ya, pero que aún no ha sido sometido a información pública para poder conocerlo y alegar lo que las entidades vecinales o los ciudadanos y ciudadanas consideremos. Y ahora os voy a contar, sin tratar de extenderme mucho, no sé cómo voy de tiempo, lo que es el tema de la privatización de la jardinería. Hoy la visita se va a centrar en dos temas fundamentales, en tres temas fundamentales: la privatización de la jardinería, la cesión de los edificios históricos y, por otro lado, contaros qué es lo que desde la plataforma ciudadana y el movimiento vecinal hemos ido proponiendo durante estos 9 años. Y vamos a empezar con lo que os cuento, la privatización del servicio de conservación de jardines y huertas. Hace 8 años, la Quinta se quedaba fuera de los contratos integrales de Ana Botella, que generaron tanto descontento ciudadano con el tema de la limpieza, fundamentalmente. Y han generado, pues, tanto a Manuela Carmena como a Martínez Almeida, pues, serios problemas para poder gestionar la limpieza y el medio ambiente por el tipo de contrato que se hizo, ¿no? La presión vecinal conseguía que una plantilla de jardineros municipales se ocupara de la puesta a punto del parque y la conservación posterior, lo que también facilitó que fuera abierto tiempo después al asegurar el arbolado y que ya no había peligro para el acceso del público. Ahora se plantean privatizar este servicio a pesar de que disponen de plantilla suficiente, a través de un contrato millonario en el que la Quinta supone una ínfima parte de todo ese montante, ¿no? Calculamos unos 6,5 millones aproximadamente, porque los datos de ese contrato no están especificados por cada parque. La Quinta pertenece a un lote con otros 5 parques más. Estamos en el lote 7, o sea, 7 lotes, perdón, y estamos en el lote 2. Y de un contrato de unos 1.600 millones de euros para toda la limpieza y zonas verdes de Madrid. En este lote en el que se encuentra la Quinta, pues estamos con otros parques históricos como el Parque del Oeste, el Templo de Devot y Príncipe Pío, Los Molinos, el Capricho, la Fuente del Berro, la Dehesa de la Villa. Ahí quedan fuera el Retiro, que tiene su propio lote, o la Casa de Campo, que tiene también el suyo propio. La plataforma ciudadana ha interpuesto un recurso contencioso administrativo a esa pequeña parte del contrato en el que se privatiza la jardinería, porque entendemos que el ayuntamiento dispone de recursos propios para acometer los trabajos de jardinería y, según la ley de contratación del sector público, no debería producirse una contratación a un externo, ¿no? A un tercero. ¿Qué implicaciones tiene privatizar un servicio público? Pues aparte de lo primero y evidente que se nos ocurre cuando hablamos de privatización de un servicio público, cuando hablamos de privatizar la sanidad o la educación, pues en la jardinería ocurre algo parecido, es la precarización del empleo de los trabajadores y del servicio prestado en muchas ocasiones, además de un sobrecoste para las arcas públicas. Pero también hay una cuestión que pocas veces se habla, que es la corrupción política y empresarial que vemos todos los días en los telediarios desde hace décadas y que está asociada muchas veces a esas grandes empresas que licitan a las obras públicas y a los servicios de gestión. A este lote concurren 11 empresas. Al lote que os he contado, a estos 6 parques, concurren 11 empresas y UTEs. Todas ellas hemos estado revisando una por una y todas ellas están inmersas en escándalos, algunos muy graves, de corrupción, porque han ideado un sistema corrupto de reparto de licitaciones de contratos de servicios a la ciudadanía, tanto de obra civil, servicios sociales, servicios medioambientales, servicios deportivos, suministro de agua, etcétera, prácticamente todo lo que los servicios a la ciudadanía. Y aún así, aún estar inmersas en estos casos de corrupción, siguen optando a estas licitaciones sin ser penalizadas de ninguna manera o sin ser siquiera cuestionadas éticamente, y es un poco lo que queremos hacer hoy aquí. Porque entendemos que la corrupción falsea el sistema de competencia, que la corrupción afecta a la toma de decisiones políticas, que aumenta el costo de los servicios y bienes y que, por otro lado, genera crisis políticas, ¿no? Vamos a empezar con la primera de ellas, que es Acciona. Acciona es una empresa bien conocida
seguramente por todas vosotras y vosotros. Acciona está presente en más de 65 países y es una de las empresas del IBEX 35. Bueno, pues ahí se encuentra inmersa en casos de corrupción como la Operación Frontino, por malversación, cohecho, fraude y falsificación documental, por alterar el resultado de licitaciones en servicios de conservación y explotación de la red de carreteras entre 2014 y 2018. Está implicada en el caso Azud, por cohecho o malversación en las adjudicaciones de contratos para el trasvase del Júcar al Vinalopó. En el caso Plaza, de corrupción urbanística en Aragón, y está denunciada ante la Fiscalía Europea por el caso Barcial. También está investigada en México por lavado de dinero y malversación de obras aquí en España por las obras del AVE. La siguiente sería la UTE San José Lejidillo. El propietario de la constructora San José, Jacinto Rey González, es uno de los hombres más ricos de España. Destacable es un velero que tiene aparcado ahí en Sanjejo de 43 metros de eslora y con un mástil de más de 50 metros, imaginaros, más alto que ese árbol. Está investigada por la trama, por contratar a Villarejo, investigada por presunto fraude en el AVE a Murcia, por sobrecostes, prevaricación, fraude, malversación, falsedad documental, blanqueo de capitales. También está en el caso Mediador y en la trama del 1% del caso Púnica. FCC, otra gran empresa, también conocida por todos y todas, que precisamente fue la que hizo la rehabilitación de los edificios de la Quinta. Es un grupo empresarial que estuvo entre las 10 empresas que emitieron más toneladas de CO2. También tiene participación, por ejemplo, de gente tan importante, tan poderosa como Bill Gates, Soros, Las Koplovich o Carlos Slim. Está imputada por la Audiencia Nacional por corrupción, por pagar sobornos en Panamá. Está sancionada por operar junto a otras como un cártel durante 25 años en miles de licitaciones de contratos públicos junto a ACS y SACIR. Está en la Púnica, en el 3%, en los casos de sobrecostes y comisiones de las obras de Adif. La siguiente sería la UTE Imesapi Raga, también se presenta a estos contratos. Imesapi, que es una empresa quizás menos conocida, pero es una filial de ACS, que es de Florentino Pérez, que se desprende de ella por incumplimientos de contratos, poniéndola a la venta. La empresa se mete en demasiados jaleos y Florentino lo que hace es venderla. Y se desprende así de 6.000 empleados. Esta empresa, la UTE Imesapi Raga, la Imesapi concretamente, aparece en la Púnica como donante de 800.000 euros en la campaña del PP de las elecciones de marzo del 2008 para amañar un contrato y favorecer a esta empresa en Leganés. Raga, que es la otra empresa que compone esta UTE, su presidente Gonzalo Raga está imputado por estafa y aparece en el sumario de la Gürtel, vinculado al pago de comisiones a cargos a cambio de concesiones de decenas de contratos públicos en localidades madrileñas. Entonces, como veis, todo está íntimamente relacionado, la corrupción, con la gestión de los servicios públicos y contratos como el que estamos hablando, que el de Torrearias es una ínfima parte, pero al final estas cosas pequeñas son las que podemos defender. Otra UTE sería la UTE Legamo Infraestructura Verde. Legamo es una filial del grupo Urbaser, antigua filial de ACS, como veis, al final todas son ramas del mismo tronco, que desde 2016 también pertenece a un grupo chino y en 2021 ha sido adquirida por el fondo estadounidense Platinum Equity. Estos están implicados en la operación Lezo, la Púnica, el 3%, el caso Pokémon, el caso Brugal, y también son los que gestionaban la planta de residuos industriales y peligrosos en Chiloeches, que originó hace años, os acordaréis, un incendio bastante peligroso, ¿no? Y que se acusaba a la empresa de una mala gestión del vertedero o de incluso que podía haber sido intencionado. Tenemos la UTOHL, Safitra, que es la antigua Huarte, tiene la sede en la Torre Emperador de la Castellana, uno de esos enormes rascacielos que vemos en el skyline de Madrid, y Villarmir fue el mayor accionista hasta 2021. Está multada esta empresa por alterar miles de licitaciones públicas y está implicada también en la operación Canalejas. También está en el caso Lezo, el caso Gürtel, los papeles de Bárcenas, los casos de corrupción en México, malversación, fraude en la contratación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales son algunos de los delitos que se les acusa. Y por último, SACIR Green, que sería la parte medioambiental de la constructora SACIR. El mayor accionista es Luis Fernando del Rivero Asensio, directivo del Real Madrid, y un conocido negacionista del cambio climático y accionista de Repsol. Pues, poner al frente de una empresa que tiene que hacer servicios medioambientales a un negacionista del cambio climático, pues es un poco... Preside la comunidad de regantes, además del campo de Cartagena, del acueducto Tajo Segura, el trasvase Tajo Segura. Estos están implicados en los papeles de Bárcenas también, la trama Gürtel, la operación Arganda, en el entramado de sociedades pantalla,
y en el cártel de empresas para alterar el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la red de carreteras junto a las otras que os he contado antes, Acciona y FCC. También está la operación Enredadera y el caso SACIR en Mozambique. Bueno, como veis, nos hemos dejado alguna de esas 11, no hemos hablado de Thaler, de Ambitec y de la UTAZ, Servicios Urbanos y Medio Ambiente, pero los hemos visto y también están implicados en casos de corrupción, pero por no hacerlo excesivamente pesado, pues lo íbamos a dejar ahí, ¿no? La conclusión de todos estos datos que hemos recopilado, pinchando en Google, o sea, esto todo lo podéis buscar, es información pública, es que estas empresas al final no son rivales, lo que hacen es que se reparten un pastel. Y alguien alguna vez deberá dar explicaciones a la ciudadanía de las razones por las que se ha colocado una alfombra roja a la impunidad y a la corrupción, ¿no? Y bueno, aquí terminaríamos la primera parte de esta visita. Os cuento, ahora vamos a continuar pues, por el paseo principal y vamos a hacer una segunda parada junto a las edificaciones. Y la última parada, la tercera, va a ser junto a la Fuente de la Isabela. Junto a las edificaciones trataremos el tema de los edificios y junto a la Fuente de la Isabela hablaremos de las propuestas de la plataforma ciudadana y luego al final pues abriremos un turno de palabra, haremos una asamblea para que la gente pues nos dé su opinión. Entonces agradeceros el haber venido en esta mañana de domingo, muchas gracias a todas y a todos y vamos a continuar con la visita. Los 11 trabajadores y trabajadoras que están en Torrearias solo se dedican a la quinta de Torrearias. En las empresas privadas es más común que pueda haber una cuadrilla itinerante, es muy habitual que no haya una plantilla fija en los parques. La Quinta de los Molinos sí lo tiene, aunque es una empresa privada la que lleva la conservación, pero sí hay una plantilla fija. Pero es habitual, por ejemplo, en los parques urbanos, que no tengamos un jardinero todos los días, sino que vengan cada X tiempo cuadrillas, hacen un trabajo así un poco todo a lo bruto y a otra cosa. Entonces, lo que implica en jardinería un mantenimiento constante, que haya una plantilla fija, pues en teoría debe funcionar bastante mejor. Bueno, yo creo que estamos ya todas y todos, prácticamente. Si hay alguna pregunta, ahora es el momento. Sí. Sí, no, es esa finca que os explicaba antes, que la finca está dividida en dos partes. Una de 16 hectáreas. La pregunta, sí, perdón. La pregunta que me hacen es acerca de una parcela, un espacio muy grande que hay entre la finca de Torrearias y la clínica y la Universidad de Navarra, ¿vale? Al norte. Ese espacio es el que os hablaba antes, de que está dividido la finca en dos superficies, ¿no? Una de 16 hectáreas que constituye lo que es la quinta histórica y una parcela de 2 hectáreas y media, que es donde estaba la era para trillar el cereal y que digamos quedó en ese reparto de esa cesión de hectáreas urbanizable, pues ese fue un tramo que le dejaron ahí a la condesa, pues para que no se metieran los pisos, digamos, hasta la propia finca, ¿no? O por compensación o algo. Esas 2 hectáreas y media no pertenecían, digamos, a la finca histórica, pero siempre ha quedado al final dentro de lo que es la parcela de la finca de Torrearias. Pues ahí no hay proyecto ninguno. Ahora os contaremos porque todos son ideas que han ido saliendo, pero hasta que no haya un plan director y un proyecto aprobado, pues no podemos deciros qué es lo que se va a hacer porque no lo sabemos. Sí. La casa de la calle Alcalá, ¿te refieres a la casa de peón caminero? Pues eso es no es propiedad ni siquiera del ayuntamiento. No pertenece a la quinta de Torrearias y sería del antiguo MOCU, sí, Fomento, Ministerio de Fomento. ¿Vale? Son las antiguas casas de peones camineros. No tenemos ni idea. Son casas que deberían estar protegidas por el valor histórico que tienen, ¿no? Porque eran espacios donde vivían los peones camineros, donde se pagaban las tasas de acceso a Madrid por el uso de los caminos y las carreteras. O sea, son tienen historia detrás, ¿no? Entonces es interesante que se conserve. En la calle Alcalá, por Quintana o por ahí también hay alguna, en Pueblo Nuevo. Esta de aquí fuera estuvo ocupada por una familia y ahora mismo ya les han desalojado, se ha quedado tapiado y cerrado, ¿vale?
de la parcela norte que me preguntáis antes, ahí es donde se va a hacer un acceso, porque nosotros planteábamos un eje verde que diera movilidad entre los Molinos, Torrearias, el Capricho, y al final el ayuntamiento lo más fácil, el camino más fácil, es abrir una puerta, que sí era lo que demandábamos, abrir una puerta en esa parcela de la que tú me hablabas, para poder dar acceso a la Quinta de Torrearias desde la zona norte, de forma que comuniquemos con la Quinta de los Molinos, la vecina Quinta de los Molinos, de una forma más rápida, porque la distancia es mucho menor desde la parte de arriba que si lo hiciéramos por la norte. Y si ya te vas al extranjero, y ahí ya los derechos humanos son toda la mierda. Tiene escándalos en toda la zona que se mencionaba, el tren para extraerle. la zona de la parcela norte, comentaros de que ahí esos superfluos de dinero para los distritos del sur y del este, ahí había una partida de 30.000 euros, solo 30.000 euros para señalización y demás. Ha pasado toda la legislatura y ni siquiera ha puesto la señalización por donde va a llegar. Entonces, para que os deis cuenta. Y en esa zona pensaban hacer parques, parques subterráneos, y lo que pasa es que había un problema con los parques subterráneos, porque en su caso los parques subterráneos estos claro, pasaban por donde eran las vías de agua, los antiguos alcats que llevan aquí y que todavía uno funciona, que es el que tenemos ahí arriba, que es el de la Minaya. Entonces estos pequeños espacios hay que... Bueno, vamos a seguir para arriba, ¿vale? Vamos a ver los edificios y allí, si tenéis más preguntas, seguimos con ellos. Si acaso avisar de lo que hay. ¿Cómo vamos a que tenéis allí la vaquería, el palacio, la casa del guardés. Es un complejo, como os contaba, de unos 7.000 metros cuadrados. Pues que recientemente se le ha hecho una consolidación, unos trabajos de consolidación para evitar pues, el derrumbe del tejado y el afianzamiento sobre todo de los muros y de la cimentación. Pero como os decía, por dentro ha quedado completamente vacío y con un cascarón. La rehabilitación desde el punto de vista de las asociaciones de defensa del patrimonio pues ha dejado bastante que desear, y de hecho desde la Quinta de Torrearias hemos denunciado ya que a los pocos meses de terminar y concluir las obras y ser entregadas ya aparecían grietas, desconchones y algunos que otros desperfectos que no se corresponden por el poco tiempo que hace que se ha terminado la obra. Bueno, en este punto queríamos hablaros del tema de las diferentes entidades que se han interesado en este espacio, ¿no? Entidades privadas. Son muchas, pues, al igual que con las contratas de jardinería, hemos querido destacar alguna de ellas para contaros pues, con más detalle curiosidades de estas asociaciones o fundaciones, ¿no? Existe, como os digo, un largo historial de intereses en torno a los edificios de la Quinta y una trama de entidades que van desde universidades ultracatólicas, fundaciones sin ánimo de lucro pero con evidentes intereses económicos en la zona, que poseen inmobiliarias, empresas de hostelería y turismo, hasta organizaciones religiosas de distintas confesiones, de diversas confesiones, cristiana, musulmana, otras fundaciones privadas al uso e incluso el Comité Olímpico Español. Pero todas ellas lo que ven en estos edificios es una inversión o demasiado cuantiosa o al final una limitación que les pone el plan especial para el desarrollo de determinados usos. No pueden hacer todo aquello que quisieran hacer, ¿no? Entonces nosotros lo que nos tememos que recurrir a la iniciativa privada lo que va a generar es un batiburrillo de entidades muy dispares, una mezcolanza de usos, un revoltijo de actividades, en definitiva un bodrio, que desvirtúe el carácter integral de la finca, porque como dice la declaración de bien de interés cultural, este espacio, en cuanto a los edificios, dice el palacio, las caballerizas y sus edificaciones anexas y dispersas por la finca, ya que aquí detrás tenemos también la granja chica que llamábamos, es aquel pequeño espacio que tenemos allí, donde se encontraban otro tipo de animales, como cerdos, gallinas, las ovejas también, y ahí se encontraba la lechería, mientras que las vacas, los caballos, se encontraban en torno a las edificaciones móviles. Y dice el plan especial, el Palacio Caballerizas y sus edificaciones anexas y dispersas por la finca configuran un conjunto indisoluble, que en la actualidad es testimonio único y valioso de lo que era una quinta de recreo de la nobleza, vinculada al ocio y al entretenimiento y al desarrollo de técnicas agrícolas y ganaderas. Entonces lo importante es no separarlo, no desvirtuarlo.
una obra de arte, a ver si se le ocurriría pues coger un Goya y partirlo por la mitad y decir, bueno, pues este trozo para ti y esto lo dejamos para que lo vea el público, ¿no? Esto hay que entenderlo como un conjunto histórico y no podemos separar los usos que se den al palacio que no tengan nada de relación con los usos que se den al jardín y a las huertas y viceversa. También recurrir a la iniciativa privada implicaría a su vez una cesión de los edificios a un número muy elevado de años. Os contaba antes que la cesión a la Universidad de Navarra se planteaba a 75 años. Plantear, después de una inversión de casi 10 millones de euros que hemos hecho de dinero público, pues lógicamente la obra que queda por hacer es menor, pero implicaría igualmente una cesión a 50, 60 o a 70 años, por la cuantiosa inversión que debería hacer cualquier fundación privada que quiera quedarse con los edificios y por lo tanto lo querrá amortizar, lógicamente. Por todo esto, la plataforma lo que ha propuesto en todo momento es la gestión pública y directa de todo el conjunto. Y en esta visita queremos profundizar un poco más en aquellos actores que desde hace una década vienen tejiendo esta trama de intereses en torno a la Quinta y a la posesión de sus edificios. Vamos a empezar a hablar de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Tatiana fue la condesa, la última condesa de Torrearias, pero también era marquesa de la Torre de Esteban Ambrán y marquesa de Santa Marta. Fue dueña de una cuantiosa fortuna, siendo una de las mujeres más ricas de España. Y a su muerte dejó un patrimonio de 1.000 millones de euros, entre propiedades, obras de arte, participaciones en empresas, etc., que gestiona íntegramente la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que fue nombrada heredera única de toda esta inmensa fortuna, no sin polémicas y querellas criminales de por medio, que luego os contaré. La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno se define como una organización sin ánimo de lucro, creada en abril del año 2012 para el desarrollo integral de la persona, con actividades relacionadas con el patrimonio cultural, el patrimonio natural, la investigación y la educación de la juventud. Es decir, tiene fines pues, muy nobles, ¿no? Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno murió el mismo año de constitución de la Fundación. Daros cuenta, la Fundación se constituye en abril y esta mujer fallece en octubre, 5 meses después de constituir la Fundación. Esta fundación está presidida por el que era el administrador de la Condesa durante muchos años, Teodoro Sánchez Ávila Sánchez Migallón. Este señor es interesante tenerle en la mira porque es el que se convierte en presidente de la Fundación Tatiana en 2016 y el mismo Teodoro ya había sido nombrado apoderado de la inmobiliaria Inversiones Tirema, que es una inmobiliaria que crea la propia Condesa en el 2003 para gestionar el enorme patrimonio que tenía de suelo, ¿no? Inversiones Tirema comienza en 2004 su actividad con 11 millones de euros de capital social y a día de hoy su capital social supera los 400 millones de euros. O sea, fijaros, esta gente sin ánimo de lucro se les va estupendamente. También son los propietarios de los solares y los edificios donde se ubica la clínica de la Universidad de Navarra. Es decir, Inversiones Tirema, es decir, Teodoro Sánchez Ávila, es decir, el administrador de la Condesa, son los propietarios y su consejo de administración de los solares donde se ubica la clínica de la Universidad de Navarra, de los edificios y se los tiene alquilados a la Universidad y a la clínica de Navarra. Inversiones Tirema, este señor, aparte de ser presidente de Inversiones Tirema, también es ejecutivo en 5 sociedades más. En el Hotel Palacio de los Arenales, que era otro de los palacios de los que disponía esta señora, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, además de la Quinta de Torrearias, y 2 palacios en la calle General Martínez Campos, uno donde es la sede actual de la Fundación Tatiana y donde ella residía, y otro que se lo tienen alquilado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El otro sería este Hotel Palacio de los Arenales, el Palacio de los Arenales convertido en un hotel. El Parking Santa Marta Gestión es otra de las empresas de este señor, el Teodoro Sánchez Ávila, es directivo. Spartex S.A., otra inmobiliaria, y por último la residencia de mayores Monteparis, que no sé si os suena, pero es la que se ha ubicado también en estos mismos terrenos. Clínica de Navarra, Universidad de Navarra, residencia de mayores. Todo propiedad de los herederos no biológicos de doña Tatiana, de la Condesa. Como decía anteriormente, no sin polémicas, puesto que este señor y la Fundación Tatiana y la inmobiliaria Inversiones Tirema han sido denunciados por los herederos de los condes de Romanones. Aquí llega otra familia aristocrática también muy poderosa que dice, aquí de los 1.000 millones esto algo me tiene que tocar a mí. Porque eran primos de Tatiana, aunque no habían tenido relación jamás en vida. Y los denuncian por apropiación indebida, administración desleal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Lo que argumentan es que Tatiana ya era una mujer que en sus últimos años de vida estaba senil y tenía Alzheimer, y se le acercan una serie de notarios, abogados relacionados con el Opus, con la Universidad de Navarra, para, digamos, convencerla de que al final todo su dinero lo dejara en nombre de una fundación y le diera poderes absolutos a este señor, Teodoro Sánchez Ávila, ¿no? Esta querella denuncia no solo a este señor, sino también a la vicepresidenta de la fundación, que es la mujer, Rosa Oliva, y a otros dos notarios abogados, como os digo, Manuel Gerardo Garrido Berjano y José Marcos Pico Martínez. Los denunciantes lo que exponen es que Tatiana era una señora que padecía demencia senil y Alzheimer y que había dejado de aparecer en público ya desde el 2003 y que en sus últimos años, al parecer, ya no sabía ni quién había sido. En todo este proceso es interesante ver que interrogan a la doctora que asistió a la condesa hasta su muerte. Aparecen 3 historias clínicas, pero no aparecen pruebas de ningún tipo, ni resonancias, ni rayos, ni tacto. Todo esto a petición de un juez. Todas estas pruebas eran definitivas para contrastar la capacidad de esta señora para estar en plenas facultades, ¿no?, mentales. Y lo único que tienen es el testimonio del farmacéutico de al lado de su casa, que le estuvo suministrando durante años, con receta, claro, medicamentos para combatir la demencia senil y el Alzheimer. De acuerdo con la querella, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno donó, después del fallecimiento del aristócrata, 15 millones de euros a la Fundación Foral Amigos de la Universidad de Navarra. Aquí todo queda entre amigos, como dicen ellos. También cedió unos terrenos en la carretera de Barajas al Centro de Cuidados Laguna, dependiente de la Fundación Vía Norte, que era donde fue tratada la condesa durante los últimos años y donde curiosamente no aparecieron ninguna de las pruebas que demandaba el juez para saber si esta señora estaba en plena facultad mentales, ¿no? Esto luego os contaré, también son prácticas que se han denunciado en diferentes medios de comunicación por gente que incluso ha pertenecido al Opus Dei de manera muy directa, que era una de las prácticas, ¿no?, el acercarse a grandes fortunas para hacerse con ellas a través de este tipo de maniobras, ¿no?, engañar a gente ya mayor y llevárselos al terreno al huerto, efectivamente. Bueno, en realidad vamos a hablar ahora de la Universidad de Navarra, que fue, como sabéis, una de las que actuó a este espacio y que nosotros pensamos que todavía no ha desistido, aunque se mantiene tapadillo, pero entendemos que es para la Universidad de Navarra sigue necesitando un espacio. Me preguntaba antes una persona si habían estado, si cuando se les rechazó aquí, cuando no se les permitió hacer aquí su sede, fue entonces cuando adquirieron esos solares. Y no, ya esos solares los tenían, pero necesitaban este palacio, es decir, necesitaban más espacio, con lo cual pensamos que no han desistido de sus intenciones. Además, se presentaron en diferentes reuniones con el Ayuntamiento una fundación llamada Madrid Futuro, una fundación muy potente, con un montón de empresas enormes, y ahí se encontraba también la Clínica de Navarra, la Universidad de Navarra, integrada en esa fundación. Bueno, a la Clínica de Navarra y a la Universidad de Navarra en realidad habría que llamarla por su nombre completo y original, que es Universidad de la Iglesia de Navarra. Este es el nombre con el que se inscriben, pero es un nombre que oculta y que lleva a confusión precisamente con la Universidad Pública de Navarra, que se ha tenido que poner las siglas UPNA, Universidad Pública de Navarra, y no UPN para no confundirse con el partido político, ¿no? Entonces, fijaros, una universidad pública tiene que hacer traducciones para que su nombre no sea confundido con la universidad privada. Se trata de la universidad privada más cara de España, la Universidad de Navarra, que pertenece a la prelatura de Opus desde su fundación en 1952 por José María Escrivá de Balaguer. Estudiar un grado o un máster en esta universidad viene a costar entre 10.000 y 30.000 euros. Y todos ellos, lógicamente, tienen como su asignatura obligatoria la teología. El Opus Dei es una de las organizaciones pertenecientes a la Iglesia Católica que más controversias ha generado en las últimas décadas. Mientras que ha recibido el apoyo de papas y líderes políticos ultraconservadores, también ha sido duramente criticada por grupos católicos progresistas. Además de muchos exmiembros, como os contaba. En los últimos años se han alzado voces que califican al Opus Dei como un peligroso grupo sectario que somete a sus miembros a una estrecha vigilancia, los aísla del mundo exterior y los programa para consagrar una obediencia absoluta al grupo y a la dirección. Además, es destacable que muchos de sus exmiembros denuncian también su poderosa influencia política y social en el Estado español, que es decalado ya desde la dictadura franquista, donde
en la última temporada francos alrededor de los tecnócratas de otros, ¿no? Muchos de ellos fueron ministros y hoy en día también los tenemos en la judicatura, en la política, muy infiltrados, ¿no? Diferentes expertos en este tema también acusan al Opus Dei de elitismo, de fundar universidades que terminan siendo muy prestigiosas, cuyos estudiantes después ejercerán profesiones que podrían ser usadas para influir en la política pública desde la perspectiva del Opus, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con la Universidad de Navarra. Este ejemplo que tenemos aquí lo podéis encontrar en artículos de prensa, en el Wikipedia mismamente, está ampliamente denunciado. Y del mismo modo afirman que tienen una desmesurada tendencia a acumular poder y dinero, incluso a través, como os decía antes, de promover testamentos a su favor, ¿no? Entonces aquí entendemos que podría haber habido, presuntamente podría haber habido algo de este tipo, ¿no? Y por último, los últimos en llegar a esta fiesta es la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que son los Quicos. No sé si los conocéis, es otra secta, otra organización ultracatólica. Y este apartado lo hemos titulado Los Quicos y el COE, porque viene de la mano del Comité Olímpico Español. Bueno, estos son los últimos en aparecer en escena. Viendo un poco la agenda municipal, el portal de transparencia, pues ahí descubrimos que se estaban reuniendo con esta gente, ¿no? El propietario de la UCAN, José Luis Mendoza, ya fallecido hace poquito, fue miembro del movimiento ultracatólico del Camino Neocatecumenal, más conocidos como los Quicos, y era considerado uno de los Quicos más importantes de este país. El presidente de la Fundación San Antonio, que es dueña de la UCAM, de la Universidad Católica de Murcia, cuenta por tanto con un enorme poder fáctico en todas las esferas políticas y religiosas de la región de Murcia. Mendoza empezó a estudiar medicina en Murcia, pero no terminó la carrera. Acabaría montando una academia a través de la fundación que él mismo formó, en la que daban títulos, cursos para dar títulos de auxiliar de psiquiatría y laboratorio que puntuaban para obtener plazas de auxiliares de enfermería en la sanidad pública. Pero este señor no contaba con la autorización y el registro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, porque no era médico. Y por tanto fue denunciado por ello después de emitir miles de certificados, que luego tuvieron que darlos por válidos. O sea, este señor ya empezó siendo un poco fraudulento, ¿no? En 2011, el Ministerio de Educación italiano, fijaros, denuncia a España en la Comisión Europea por una anomalía en un máster impartido en la UCAM. Alrededor de 1.400 abogados italianos se colegiaron en Murcia tras pagar un máster de 3.000 euros para hacer un curso por internet y realizar un test mientras pasaban un fin de semana allí en la playa en Murcia. De esta forma se libraban de la difícil prueba que tenían que hacer los licenciados de Derecho para ejercer en Italia, ¿no? Y esto fue denunciado por el Ministerio de Educación italiano. En 2015 también fue denunciado Mendoza por la presunta edificación ilegal del campus de la UCAM en suelo no urbanizable y en medio de un entorno cultural y paisajístico protegido del monasterio de los Jerónimos, en la pedanía murciana de Guadalupe, por lo que resultó imputado. En las declaraciones que hacen... Ya se os estáis aburriendo ya. Pues esto tiene mucha amiga, hombre. Mira. Sí, hay mucha trama aquí. Os contaba que ha sido denunciado por eso, por edificación ilegal, ¿no? No se entiende cómo, habiéndole cedido el Ayuntamiento de Murcia a la UCAM 135.000 metros cuadrados al norte del monasterio para que construyera su universidad, aún así, no contento con eso, él construyó pues otros 7 edificios más en la zona protegida, ¿vale? En un espacio que el arquitecto municipal valora en unos 40 millones de euros. Fijaros. En el terreno regalado por el consistorio murciano ha construido un aparcamiento, mientras que el plan especial que tenía previsto para la construcción en esa misma zona de un centro religioso y una residencia de ancianos, entre otros, se ha visto paralizado por la consejería, lo ha tenido que paralizar porque no cumple los requisitos necesarios al estar situado en un entorno de bien de interés cultural como es este monasterio, ¿no? Entonces esto nos indica que plantearse a dárselo a una entidad que tiene este aprecio por los bienes de interés cultural, por los espacios protegidos, pues puede ser peligroso porque ya vemos cómo se lo toma, ¿no? Está ahora mismo denunciado por ello. Aún así, la Fundación San Antonio, que es dueña de la UCAM, de la Universidad Católica de Murcia, lo que hizo fue denunciar a los 6 funcionarios que iniciaron el proceso por obstaculización. Es decir, a los funcionarios que dicen aquí hay una corruptela, aquí hay un delito,
lo vamos a tramitar, lo vamos a iniciar el procedimiento, pues este señor, su fundación, lo que hace es denunciar a los funcionarios, ¿no? En un intento de intimidación, claramente, ¿no? No es de extrañar la impunidad con la que actúan desde esta universidad, ya que la mayoría de los concejales del PP de Murcia han sido profesores en la UCAM. Teodoro García Egea, por ejemplo, que fuera el número 2 del PP, ha sido profesor asociado del grupo del grado de Ingeniería y Telecomunicación de la UCAM. Son honoris causa por esta universidad, pues Jaime Mayor Oreja o José María Aznar, el mismo expresidente. Y más conocidos son, este señor ha sido más conocido por sus muchas declaraciones en contra del matrimonio homosexual, a favor del veto parental y la creación de centros de enseñanza. Insinuó una conspiración entre el multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el magnate George Soros para implantar chips en las vacunas contra el coronavirus, acusándolos de esclavos y servidores de Satanás. Eso decía este señor, ¿no? Fue gracioso por lo de los chis. Todo el mundo se acuerda de los chis de este señor, pero esto es serio, ¿eh? En todos los grados de la universidad los estudiantes cursan ética y bioética, donde tratan temas como la eutanasia, la homosexualidad o el aborto, desde parámetros no solo cristianos, sino, diría yo, ultra católicos. A Mendoza también le gustaba el deporte y su popularidad lo ha convertido en la seña de identidad de la Universidad Católica de Murcia. Es un poco el peligro que tiene, ¿no? Tiene muy buena prensa porque dispone de un equipo de baloncesto que está en primera división y porque este señor lo que hace con una clara inspiración de los Estados Unidos y de esas universidades privadas estadounidenses es apadrinar deportistas de élite, asociar el deporte a los estudios universitarios, de manera que 11 de los 17 medallistas españoles en las Olimpiadas de Río han sido alumnos de esta Universidad Católica, pero donde se gradúan sin aparecer por allí y sin ni siquiera pagar la matrícula. Es decir, es un rollo meramente publicitario, ¿no? Ejemplo de ellos son, por ejemplo, Miguel del Monte, que todo el mundo sonará, a la que se la hizo el grado de publicidad, o Ruth Deitia con el de psicología. Vale, pues eso es un poco el desgranar algunas de las organizaciones que se presentan a quedarse con este espacio y cuyos proyectos tampoco están muy definidos, ¿no? La Universidad Católica San Antonio de Murcia lo que pretende es instalar aquí su Universidad del Deporte, que es su seña, ¿no? Es como os contaba ahora. Para ello requiere construir un pabellón, le pedía al ayuntamiento construir un pabellón cubierto, pero en esa parcela, que está aquí al norte, está aquí junto detrás de estos muros, la protección que le da el BIC impide que se construya nada. Por lo que os decía antes el compañero, porque es una captación de aguas, porque por ahí debajo pasan los viajes de agua y porque sería también un impacto visual enorme construir un pabellón ahí. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? ¿Qué ha hecho esta universidad? Solicitar al ayuntamiento un solar cercano. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Le ha dicho, pues sí, estupendo, mira, tengo uno ahí en la calle Esparta de 2 hectáreas que te lo regalo. O sea, te lo dejo para que hagas aquí tu pabellón, porque entiendo que a lo mejor eso puede ser muy beneficioso para el proyecto y para el conjunto de la idea, ¿no? Entonces esto ya nos da más pistas de que las intenciones del ayuntamiento van por ahí, ¿no? No van en lo que dice el plan especial, que es gestionar este espacio de manera pública y en todo caso, si no, contar con las entidades vecinales y ciudadanas. No dice nada de grandes universidades privadas ni de grandes fundaciones. Entendemos que no cumpliría tampoco el que los usos tuvieran relación con su pasado agropecuario, porque la Universidad Católica de Murcia está muy centrada en el deporte y no tiene mucho que ver con, no entendemos que usos de carácter agropecuario podrían realizar. Y bueno, pues nada más, si queréis preguntar algo con el tema de los edificios, sí. Yo quería preguntar en qué fase está el recurso de defensa. ¿En qué fase está el recurso? Bien, mira, el recurso que se ha puesto ahora mismo es con respecto a la jardinería, al contrato de jardinería. Ahora mismo, con el tema de los edificios, no hay nada denunciado porque todavía el ayuntamiento no ha aprobado nada. Y todo esto que os estamos contando son informaciones que nos hacen temer una situación que puede venir, ¿no? Ya cuando denunciamos en su día, cuando os he contado antes, se conforma la plataforma ciudadana, fue antes de que existiera el plan especial que marcaba la cesión a una entidad privada, que marcaba los derribos. Pero ya teníamos indicios, entonces ya nos pusimos manos a la obra. Ahora estamos haciendo un poco lo mismo, tenemos indicios de lo que va a suceder con los edificios y nos ponemos manos a la obra a informar a la ciudadanía. Recurso judicial lo hemos puesto con respecto al contrato de jardinería, porque eso ya es negro sobre blanco. Eso ya se ha licitado, está aprobado y por lo tanto ya es algo a hechos consumados.
Entonces es lo que hemos denunciado. Ahora mismo el recurso está admitido por el Tribunal Contencioso y estamos a la espera de que se inicie todo el procedimiento. No podemos informar porque no tenemos más información. Plaza, que yo creo que el futuro de este espacio va a ser ese, el encuentro ciudadano, junto a una fuente, que es la fuente de la Isabela, que es esa que tenéis ahí detrás. Era de los dos viajes de agua que existían aquí en la Quinta, el que está muerto ya, está seco. El otro es la Minaya, que hemos pasado junto a ella y que os decía que si luego queréis, una vez terminada la visita guiada, nos podemos acercar hasta allí, os cuento. Queríamos hacer la parada aquí porque es un viaje de agua seco, es un viaje de agua muerto, pero puede ser recuperado y puede tener futuro, ¿no? Y es un poco la metáfora también de lo que venimos a plantear aquí. Nos hemos encontrado una quinta de la que tiene un pasado glorioso, ¿no? Un pasado magnífico y esplendoroso. Benito Pérez Galdós, por ejemplo, la nombraba cuando era quinta de Bedmar como una de las quintas más célebres de todo Madrid. Y ahora nos la hemos encontrado ruinosa, deteriorada, muy abandonada, muy estropeada por el paso de los años y de una gestión pues de abandono, ¿no? Y de descuido. Y cuando el ayuntamiento toma posesión de ella, 9 años hace ya de eso, pues tampoco hemos visto un ayuntamiento muy diligente, ¿no? Y con esto no se nos puede acusar, que hay gente que lo hace por Twitter, por Facebook, de que si somos unos cojeras, unos no sé qué, no sé cuánto. Nosotros nos hemos quejado de estas cosas, tanto a Ana Botella, como a Manuela Carmena, como a Almeida y al que venga. Al que venga, nos vamos a seguir quejando cuando las cosas se hacen mal, independientemente de quién las haga. Y el abandono y la dejadez en esta finca ya está rozando límites un poco desesperantes para el movimiento ciudadano que llevamos ya casi una década luchando por la recuperación de este espacio, ¿no? ¿Qué propuestas hacemos? Bueno, pues después de haberos contado un poco en qué consiste el pasado de esta finca, es un pasado eminentemente agrícola y ganadero, pues lógicamente lo que planteamos es que su recuperación sea en ese sentido, pero adaptado al siglo XXI. El desafío que tenemos es el calentamiento global, es la crisis climática, es la crisis hidrológica, y todos esos desafíos tienen que ser abordados. Las empresas privadas, las grandes fundaciones, las grandes empresas, ya están en esa línea, porque el negocio también va a estar en esa línea, en las energías renovables, va a estar en la gestión del agua. Lo que no puede ser es que las administraciones públicas y la ciudadanía nos quedemos al margen. Y lo que pretendemos desde la plataforma ciudadana es la implicación del tejido social y vecinal del distrito en todo ese proceso de transición ecológica, ¿no? Entonces, lo que planteamos para hacer en este espacio es un centro de transición ecológica con la creación de un campus científico en agroecología. El desarrollo de una finca agropecuaria ecológica en el siglo XXI que aúne investigación con conocimientos tradicionales de las culturas campesinas, recuperando las huertas tradicionales, recuperando el viñedo y las labores de vendimia y vinificación. Esa es una de las propuestas que hicimos, la recuperación del viñedo, aprobada en los foros locales y que se incluyó en el plan director. Esperamos que cuando se haga publicado lo veamos ahí reflejado. También es importante la creación de bancos de semillas para recuperar el cultivo de variedades tradicionales, no comerciales. La recuperación de los invernaderos que hemos visto ahí abajo, que serían calefactados mediante energías renovables. Hacer el compostaje de los restos de poda y restos vegetales. La introducción de ganado, ¿por qué no? Para regenerar el suelo mediante abonado natural. Ovejas, gallinas, etc. Esto ya se hace en multitud de parques europeos. Nosotros hicimos una propuesta de una granja urbana educativa. Aquí esta finca albergó más de 100 vacas, decenas de caballos y cientos de ovejas. No pretendemos eso en el siglo XXI, en un espacio ya tan limitado, porque la Quinta de Torrearias, aparte de sus 18 hectáreas, antes contaba con 180 hectáreas más, donde pastaban esas ovejas, donde cultivaban forrajes y cereales para alimentar al ganado. Ahora ya no disponemos de todo ese espacio, pero sí se puede hacer una pequeña muestra de un espacio ganadero para ilustrar a los jóvenes y a los niños y que conozcan de cerca cómo funciona una granja ecológica, por supuesto. También hablamos de recursos hídricos, como os he ido contando, buscando la autosuficiencia hídrica de la finca mediante siembra y cosecha de agua. Son técnicas más que verificadas ya. La rehabilitación de los viajes de agua. Aquí tenemos un viaje de agua seco que puede ser recuperado con las técnicas adecuadas para que vuelva a tener una cierta funcionalidad.
también el establecimiento, para proteger esa captación de aguas pluviales, el establecimiento de una zona de protección en torno a la quinta. Es importante saber que estos viajes de agua captan agua de mucho más allá de los muros de la quinta. Entonces, ¿cómo proteger un espacio, un recurso hídrico de estas características si no eres capaz de proteger su zona de captación? Entonces, eso implica una acción urbanística a la que no suelen estar acostumbrados los ayuntamientos, ¿no? Cuando protegen un espacio, se quedan en esa zona, pero no se dan cuenta de las afecciones que puede haber del entorno para algunos de las cosas que quieres proteger. Y en este caso del agua es más que evidente, ¿no? Hablamos del fomento de la biodiversidad, hablamos de alimentación sostenible, de producción y elaboración de alimentos de cercanía, recuperando el espacio de las huertas tradicionales, los establos, la vaquería, incluyendo la celebración de mercados para la venta de productos cultivados. Esto la Asociación Plataforma Ciudadana Quinta de Torreales ya lo viene haciendo. En estos años hemos conseguido arrancar del ayuntamiento 4 mercados agroecológicos que se han celebrado aquí en la Quinta en diferentes ediciones. Para ello hemos contado con productores y productoras de la Comunidad de Madrid, es decir, lo que se viene a llamar el kilómetro cero. Y ha tenido una estupenda acogida por los vecinos y vecinas del distrito. Tanto es así que nosotros queríamos hacer el esfuerzo, aunque somos una asociación pequeña y limitada, de poder sacar 4 mercados, porque todo lo organizamos nosotros y nosotras, poder sacar 4 mercados al año en la Quinta de Torrearias, uno por estación, uno en primavera, verano, otoño e invierno, y el ayuntamiento nos ha contestado que es demasiado, que con uno al año, pues ya está bien. En cuanto a la educación y la formación, que entendemos que es fundamental, creemos que en este espacio se puede dotar para implementar estudios de formación profesional y universitarios en agroecología, complementados con artes y oficios tradicionales. Y como os contaba, la creación de una granja escuela. También es importante tener en cuenta el valor de la dimensión histórico-artística y cultural. Hay que poner en valor el patrimonio histórico, artístico, cultural, social y natural de la Quinta. Y por ello proponemos la creación de una escuela y un centro de investigación en bioconstrucción y técnicas constructivas tradicionales y bioclimáticas. En cuanto al arte y la cultura, la creación de nuevos imaginarios, reconociendo y honrando las tradiciones y conocimiento de los pueblos, lo que significa aunar arte y cultura urbana, con tradiciones culturales y artísticas rurales, lo que se viene a llamar el acercamiento del campo a la ciudad. Planteamos la creación del eje verde de las 3 quintas, que sería recuperar un eje biofílico e histórico que conforman las 3 quintas de Los Molinos, de Torrearias y del Capricho. Mediante corredores vegetales, conexiones a pie, de forma que pongamos en valor este recorrido ecológico y artístico para la ciudadanía de estos 2 distritos, ¿no? Y la dimensión social, importantísima, por eso estas fundaciones nos sobran, porque no tienen en cuenta la dimensión social, la economía social y el empleo. Nosotros creemos que los proyectos que se pongan en marcha aquí tienen que fomentar la economía local, del bien común, de lo suficiente, dando formación y creando oportunidades de empleo para colectivos desfavorecidos, fomentando el asociacionismo y la economía colaborativa. Integrando a la población en riesgo de exclusión social, formación, oportunidad de empleo, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, el fomento del tejido social de los barrios y atención especial a jóvenes y mayores. Y por último, la autosuficiencia energética. Hablamos de crear un espacio de experimentación o implantación en energías renovables que permita la autosuficiencia e independencia de la finca. Y no solo eso, sino que pueda servir para exportar los excedentes energéticos al resto del distrito, pudiendo crear comunidades energéticas. Y adicionalmente también una parte de estos edificios podrían ser destinados a laboratorios o centros de investigación para la industria agropecuaria, siempre con tecnologías apropiadas o de bajo impacto. En definitiva, las propuestas que hemos venido haciendo al ayuntamiento para recuperar este espacio tratan de seguir con ese espíritu de granja modelo que ha venido teniendo este espacio durante 4 siglos y que entendemos que puede aportar en la actualidad a una ciudad como Madrid, que carece de espacios de estas características, y puede ser un escaparate fabuloso para que nuestros jóvenes, y no solo nuestros jóvenes, también nuestros mayores, empecemos a conectar con todas estas cuestiones que son necesarias plantearse para abordar el cambio climático y la crisis energética. Necesitamos recursos, necesitamos formación, nuestros jóvenes tienen un futuro a la vista que van a necesitar de herramientas nuevas, y esas herramientas nuevas hay que dárselas, hay que enseñarles, hay que proporcionárselas.
y creemos que este es un espacio excepcional para poder poner en marcha un proyecto de esas características. Y bueno, pues nada más, aquí daríamos por terminada la visita y sí que me gustaría agradecer también a los compañeros de la Asociación Medio Ambiente y Senderismo, ¿verdad?, que hoy tenían una ruta ornitológica a las 10 y que bueno, luego se han unido a nuestra visita y que les animo a que ahora, pues, en esta ronda que vamos a hacer, que quiera hablar, pues que nos comenten qué aves han visto, qué les parece la quinta de Torrearias en cuanto a la gestión del medio ambiente y cómo ven ellos que eso puede afectar al tema de las aves, ¿no? Hola, buenos días de nuevo. Antes de nada, sobre todo, dar las gracias enormes a Dani, que es un crack. A lo que ha estado comentando hace un momento. Es que habla de patrimonio y hay que mencionar que no solo hay derrumbados parte de las vías de agua aquí, sino que también hay 2 tramos en la zona este de Muro que están derrumbados. Ha pasado toda la legislatura y siguen en la misma situación. Eso es una cuestión. Otra, tenemos el plan director, que como bien ha dicho Dani, se supone que está hecho, el plan director de zonas verdes. Ha pasado un año desde que se realizó su redacción, se entregó al ayuntamiento y todavía no disponemos de él. Es una vergüenza que no haya transparencia y demás por parte de los legisladores, por parte de las administraciones públicas. Y otra cuestión es la mesa de usos. La mesa de usos nos decía que no pasaba nada, que esto iba a ser una cosa que nada, que 2 años iban a dejarlo todo preparado, que iban a hacer una propuesta buenísima. Ha pasado 2 años y lo que nos hemos encontrado es con un informe del área de gobierno de desarrollo urbano en el que aparece en numerosas ocasiones el tema de público-privado. Y ya en uno de los puntos concretamente conclusiones privado directamente. Entonces es que es que pasándose ampliamente, sobrepasando todo lo que dice el plan especial, pero por todos lados. Y eso lo llevaron a la mesa de usos, eso no teníamos constancia y lo acabamos de recepcionar hace pocas semanas. Es que es increíble, 2 años que han estado reunidos, nos llamaron a la primera reunión, estuvimos enterándonos de alguna cosa más. Por fuera, por filtraciones y demás, y que sigamos con esta situación de opacidad. Nosotros hemos lanzado la mano al ayuntamiento continuamente y nos hemos encontrado con estas sorpresas que no son nada agradables. Un poco, pues, para informaros. Me ha dicho para financiar el recurso judicial y los poquitísimos gastos que tenemos desde la plataforma, lo que hemos hecho es sacar unas camisetas que tenemos por aquí la compañera a 10 euros para apoyar a la plataforma ciudadana. Si hay alguna persona que le apetece también participar o estar más informada, podéis dejarnos vuestro contacto, vuestro correo electrónico para que os hagamos llegar información. Estamos intentando sacar una newsletter, ¿no?, para mandar información de lo que sucede, ¿no? Entonces aquí el compañero pues os toma nota. Y allí desde las camisetas, vale. Y nada, animaros a que deis vuestra opinión, ¿no? Y a que nos contéis lo que os ha parecido la visita, lo que os gusta del proyecto, lo que no os gusta.